Muchas gracias a todos por continuar. Está bien. Entonces, vamos a continuar con una presentación del doctor Gustavo Tolchinsky, que ya fue presentado hoy, así que no tenemos por qué volver a presentarlo, para profundizar en aquellos aspectos del programa asistencial del PAIME, con especial referencia al tema regulatorio, con especial referencia a algo que tiene que ver mucho con el colegio, y es con la relación entre el abordaje de apoyo al médico, promoción del bienestar, y también los aspectos regulatorios de la práctica. Ese es un balance difícil de lograr, que es discusión de muchos de estos programas a nivel mundial. Este es un tema extremadamente actual y va a ser muy importante el aporte del doctor Tolchinsky. No sé si calcularon muy bien esto de darle el tanto tiempo a la palabra a un argentino, pero bueno. Voy a intentar seguir evitando repetir algunos conceptos, aunque vuelvo a insistir. Algunos volverán a reaparecer de lo que comentaron esta mañana los compañeros Enrique Abayol y la Dolores Maciais. Esta es una imagen de la clínica, bastante bucólica, típico estilo mediterráneo, que está en lo que sería la montaña de Collserola. Barcelona está limitada por el mar por un lado, por otro lado por el río Llobregat y por otro por el río Besós, y completamente rodeada por detrás por la serralada de Collserola, que es una zona muy bonita donde el doctor Enrique Abayol sale a correr muy a menudo. Nos habíamos quedado entramos en el tema programa asistencial, y había que puntualizar algunas cosas, porque realmente el hecho de que el programa esté dirigido a los médicos en términos genéricos, o a los profesionales sanitarios a partir de que se ha ido ampliando e incorporando otros profesionales, es cierto, pero con condiciones. Han de ser médicos que están en ejercicio. No es un programa de vuelta para cualquier médico colegiado, sino para un médico que esté en ejercicio y que por lo tanto estemos haciendo tanto la atención sanitaria como la protección a la población a la cual puede estar atendiendo, que ha de tener un trastorno psicoadictivo, y eso ya vieron todo el espectro de patología a la cual se brinda atención, y es básicamente con vocación de acceso voluntario, pero como habéis visto hay excepciones, que son todos los casos inducidos, los casos que llegan por comunicaciones confidenciales, o los casos que son reportados a través de una denuncia. ¿Qué necesita el médico enfermo? Necesita ser consciente de su problema, es uno de los puntos conflictivos muchas veces, y en los cuales, cuando esta conciencia del problema está ausente, el colegio de médicos tiene un rol importante. Ha de disponer de un punto de atención, y por lo tanto la unidad de acogida es importante que esté bien gestionada para que tenga la capacidad de captar realmente, ¿no? de ser no solamente un número de teléfono al que llamar, sino que hay una persona muy competente que sepa cómo vehiculizar la llamada de socorro a convertirlo en una vinculación a un programa. La necesidad de que el programa sea confidencial y anónimo, dada la idiosincrasia de la manera de proceder de los médicos, queda bien claro que es necesario, y que ha de haber una gran confianza en el equipo asistencial. No olvidemos que al final estamos tratando con profesionales que se conocen las patologías, que ya se han autodiagnosticado algunos, o que han ido esquivando y trampeado con la medicación por su cuenta, y que necesitan tener a alguien delante que sea capaz de dominar el terreno de una manera que realmente vuelva a haber esa relación asimétrica que muchas veces se necesita para sentirse en manos de un profesional que domina la situación. Y además, el programa debe tener una clara voluntad rehabilitadora para que el médico entienda que realmente, si se está poniendo en manos de este programa, es porque la intención última es volver a trabajar
En la vertiente del acceso voluntario no es un problema demasiado importante, pero sí que cuando a mí me llega a mi despacho un médico que viene reportado por otro compañero, por un familiar, y que no tiene muy claro por qué está ahí, porque muchas veces lo niegan o lo disimulan, han de entender que igualmente, aunque estén dentro del despacho del regulador del programa, de lo que es la colegiación y la praxis, sigue habiendo una voluntad rehabilitadora más que una voluntad sancionadora. Por lo tanto, es un programa que está basado en las normas deontológicas y a ese fin se hizo una modificación del código de deontología votado democráticamente por los colegiados para incluir dos normas que después les pondré de manera explícita. No es persecutorio, es gratuito, es de acceso voluntario, ha de promover la rehabilitación, ha de ser confidencial y anónimo y sobre todo ha de querer rehabilitar y reinsertar a los profesionales. Aquí entramos en un terreno de lo que es la autorregulación profesional. La autorregulación implica un cierto componente en la sociedad médica de fantasía, otro de realidad y otro de un marco legal explícito dentro de cada uno de los territorios donde los colegios profesionales funcionamos. Evidentemente, el marco legal aquí no es el mismo que el marco legal en España. Y aparte, esto se vincula con toda una corriente que se está intentando modelar del concepto de profesionalismo. Y la autorregulación y el profesionalismo están vinculados en tanto que la persecución de la excelencia y los mejores resultados a nivel asistencial y de la mejora continua de la profesión también pasan por el concepto de la autorregulación. La profesión no podría entenderse si no tuviera esta voluntad autorreguladora, autocrítica, con voluntad de progreso. Pero esta autorregulación tiene una parte de privilegio y una parte de carga, una parte de dificultad y de conflicto. De hecho, organismos como el British Medical Council, el General Medical Council del Reino Unido ha sufrido un cataclismo a raíz de diversos escándalos de falta de autorregulación a nivel de actitudes excesivamente corporativistas y produjo un cambio en los principios de los años 2000 que provocó la entrada de la administración y de muchos funcionarios que no son profesionales sanitarios y que por lo tanto tienen absoluto desconocimiento de la realidad y se rigen por normativa, y es donde se encuentran ahora los compañeros del National Health Service, que tienen un programa que funciona hace 10 años y que se encuentran ante un organismo que es incapaz de comprender el proceso regulatorio como un proceso de mejora de la profesión. Yo gestiono además los expedientes disciplinarios del colegio. Los presento a la Junta y expongo los casos y entiendo el programa de atención al médico enfermo como una parte de un programa de control de la praxis que está alineado con una intención de promover la mejora de la profesión. La queja de un ciudadano por un motivo deontológico no implica por sí mismo la sanción de un médico y muchas veces la sanción puede acabar siendo un curso formativo, la obligatoriedad de hacer un curso formativo. Pero el fin último de una queja no es dar satisfacción a quien se queja, sino es mejorar la profesión. Por lo tanto, hemos de entender que todo lo que sea autorregulación, el componente punitivo es una parte que, si bien está dentro de las competencias y está definido en los estatutos colegiales, no es la mejor herramienta precisamente, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a un profesional que está enfermo. Y por lo tanto, esa sensibilidad se ha de trasladar a la manera de gestionar el programa desde un colegio profesional. Vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ser garantes de la buena práctica, pero a la vez tenemos que dar apoyo a los colegiados. Los estatutos, en nuestro caso, definen pues, que un médico debe abstenerse de ejercer la profesión cuando existan alteraciones orgánicas, psíquicas
o hábitos tóxicos que impidan el correcto ejercicio, y comunicar al colegio su posible situación de discapacidad, comprometiéndose a seguir las recomendaciones que la corporación efectúa. Esto es muy seco y árido leído así, pero la cuestión no está en qué dice, sino cómo se ejecuta esa situación. El Código de Deontología tiene 2 normas que se han introducido específicamente para poder dar coherencia a un programa que tiene esta voluntad, que es el médico que se sepa enfermo, que sea conocedor que puede transmitir alguna enfermedad o que se vea en dificultades para ejercer con plena eficacia su profesión, tiene el deber de consultar a otro u otros colegas para que valoren su capacidad profesional. El Código de Deontología no dice que tienen que ir al país, no dice que tienen que venir a nuestro programa, dice que te tienes que poner en manos de alguien. Y de hecho, si bien tenemos un recurso asistencial muy potente, tenemos algunos profesionales que escogen su propio profesional del ámbito de la psiquiatría y de la salud mental para llevar su patología, y firmamos contratos terapéuticos con ellos independientemente del equipo asistencial. Tiene sus limitaciones, genera un exceso de carga de responsabilidad muchas veces al propio terapeuta escogido, que se ve abrumado por una situación que le puede llegar a sobrepasar, y en algunos casos hemos tenido que hacer trasvases, ¿no? de ya no puedo llevar más a este profesional, necesita todo un equipo asistencial. La otra norma es, cuando yo conozco un médico que no está en condiciones, también tengo que ponerlo en conocimiento de la corporación si es que no es consciente de ello, no se deja ayudar, y que por lo tanto la comunicación de la existencia de un colega que no se deja ayudar, que no es consciente de la patología, es una obligación deontológica, y por lo tanto no es que estamos promoviendo la denuncia, sino que estamos reforzando el compromiso ético y de contrato social a través de nuestro Código de Deontología, pero que se alinea perfectamente con el programa de control de la praxis y del programa del PAIN. Antes hablábamos de los recursos asistenciales que Dolores os ha enumerado, y nos faltaba la parte del recurso colegial, ¿no? Había una parte descrita de manera gráfica, pero intentaré entrar en ella poco a poco. Lo que pasa es que hablamos de una contradicción de roles, ¿no? Aquí hay un par de muestras de artículos donde los profesionales sanitarios tienen dudas sobre realmente si les conviene o no les conviene comunicar su situación de patología mental al órgano regulador, porque al fin y al cabo las decisiones que a veces pueden resultar arbitrarias respecto del diagnóstico de una patología mental activa o no activa, que eso también es un hecho diferencial en la manera de comunicarlo según el estado en que uno se encuentre de los Estados Unidos, porque hay estados donde si preguntan ¿alguna vez has tenido alguna patología mental?, el número de respuestas es bajísimo, y en cambio si solamente si preguntan si actualmente estás bajo algún trastorno, las respuestas mejoran. Pero es evidente que hay una contradicción, hay un miedo, hay una falta de voluntad de comunicarlo, y eso es lo que genera tanta sorpresa cuando venimos a explicar que somos un órgano regulador y que a la vez vienen de manera voluntaria. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la página web del National Health Service. Sobre todo insisten en la última frase, without reporting to external agencies, o sea, no nos comunicamos con nadie, no se lo decimos a nadie, y que además el National Health Service es un proveedor de servicios a la sociedad, es un empleador, no es un agente regulador. Este es del programa irlandés, también acaban report rather than, support rather than report. Insiste mucho en esto, pues cómo se puede generar confianza desde un órgano regulador, sobre todo intentando hacer énfasis en que intentamos prevenir más que sancionar, de rehabilitar más que inhabilitar, y que utilizamos la persuasión. Al doctor Padros le gusta utilizar el término seducción, a veces puede resultar un poco políticamente incorrecto según cómo se utiliza, más que la coacción. Dentro de las funciones colegiales, esta diapositiva puede parecer un despropósito, pero intentaré ser claro. Aquí hay un marco legal que nos habilita para asumir unas funciones, que está derivada de la ley 7/2006 del 31 de mayo, y en la que hay un epígrafe en relación a la finalidad de orientación y vigilancia del ejercicio profesional, y concretamente, tampoco como no lo van a poder leer, se lo pongo en grande,
ejercer la vigilancia y el control y, en su caso, sanción de aquellos comportamientos y prácticas médicas que sean contrarias a las normas deontológicas y científicas o que pongan en riesgo la salud de otros. Por tanto, queda claramente marcado que determinados comportamientos y sobre todo el mero hecho de poner en riesgo la salud de otros habilita al colegio a activar todos unos mecanismos sancionadores previstos por la ley, recogidos en los estatutos y que por lo tanto podríamos utilizar. Pero con el médico enfermo estaríamos intentando encajar una pieza que realmente no se soluciona. A martillazos cabrá, pero el resultado no será precisamente el buscado. Esto es de la memoria de Secretaría de este último año que presenté en el mes de marzo. Son los números totales de resoluciones acordadas a nivel de Junta de Gobierno dentro de lo que es la gestión de expedientes disciplinarios, y vean que dentro de lo que son medidas de control preventivo del ejercicio profesional, está en catalán, pero creo que se entiende bastante fácil, hay 37 medidas terapéuticas y de tutela, que es lo que llamaríamos el contrato terapéutico, y requerimientos de no ejercicio profesional 2 que hicimos, y archivos, significa expedientes de médicos que estaban en el programa de control de la praxis que ya se dieron de bajas, ya sea porque ha dejado de ejercer la medicina, porque se ha dado la incapacidad o porque ya se ha dado de alta del Este circuito del programa que Juan me solicitó después del Congreso de Barcelona en el mes de noviembre es un poco el esquema de las vías de acceso. La resultante es la gráfica que vieron antes del número de accesos que tenemos al año, que después les vuelvo a pasar. Pero básicamente tenemos una vía de acceso voluntaria, que es confidencial, anónima y que es terapéutica y rehabilitadora, y que yo enmarcaría dentro del concepto de autorregulación profesional. El propio profesional es consciente de que no está en condiciones y por tanto cumple con la norma 101 del Código de Deontología y se pone en manos automáticamente de un equipo terapéutico que le genera confianza y que decide de manera autónoma el tratamiento. Por contra, tenemos una vía reguladora donde hay una parte que es la comunicación confidencial o denuncia, si el médico no acude espontáneamente, en la que hay una evaluación, hay un apartado que antes mencionó la doctora Braqueais, que es la valoración pericial, y que por lo tanto un psiquiatra independiente experto en valoración pericial, yo lo que no puedo ser es regulador y evaluador a la vez. Aparte, yo soy internista, no soy psiquiatra, no tengo competencias para emitir un juicio, pero sobre todo necesitamos a alguien que independientemente nos valore sobre todo un aspecto concreto, no qué diagnóstico psicopatológico tiene, sino si la situación psicopatológica comporta un riesgo en la capacidad de juicio de ese profesional. No es tan relevante qué diagnóstico tenemos detrás. Eso en todo caso nos puede llevar al reto de lo tratable o no tratable que es, pero sobre todo lo que necesita el Colegio de Médicos es, ¿se tiene que tomar una medida de fuerza ante una situación que implica un riesgo para terceras personas? ¿Sí o no? En algunas ocasiones el dictamen es muy claro y recomienda que el médico no solamente vaya a hacer tratamiento, sino que además tiene que estar bajo contrato terapéutico porque la conciencia de la situación es nula, baja o la patología está en una situación lo suficientemente grave como para que la vinculación tenga que hacerse de una manera muy explícita. En otras ocasiones evalúa y dice no hay un riesgo para la praxis, pero se recomienda que siga tratamiento porque entiende que hay una situación de potencial vulnerabilidad ante una situación psicopatológica endeble y que se va a beneficiar de ese tratamiento y el colegio recomienda a que se asista a control. Pero volvemos a estar en la misma situación. La voluntad de todo este proceso, por mucho que sea muy traumático, desagradable para el médico que recibe la denuncia o la queja o que es citado al despacho del secretario, sigue siendo terapéutica rehabilitadora. Ahora entramos en lo que es la autorregulación colegial.
Ya es el colegio el que insta a que el propio profesional se someta a una regulación bajo criterio del colegio, no bajo el criterio propio de que yo soy consciente de que tengo un problema. Ahora bien, puede ser que alguno de los casos que venga de manera voluntaria a criterio de los clínicos del equipo asistencial se considere que está en una situación de riesgo y que por lo tanto se vaya a beneficiar como herramienta terapéutica incluso, se podría decir, pero se tendría que reforzar todas las medidas, incluyendo medidas colegiales, la adherencia al tratamiento, la vinculación al programa, la conciencia de enfermedad y ampliar sobre todo lo que sería la red de seguridad alrededor de este médico que está en una situación inestable. Por lo tanto, este es el diagrama básico con el que funcionamos. Aquí faltaría la figura de la unidad de acogida, pero la unidad de acogida viene implícita dentro de lo que es la vía voluntaria. Otra cosa que no ha quedado bien plasmada ni en el diagrama que vimos antes ni aquí es que la unidad de acogida a la vez hace de coordinadora y bascula información que es relevante cuando una situación se está tornando inestable y que por lo tanto veremos en qué punto nos la encontramos. ¿Qué universo tenemos? ¿Dónde estamos ejerciendo, ¿no? Tenemos en Cataluña, no solamente en Barcelona, 40.400 médicos colegiados, de los cuales aproximadamente, porque cifras exactas no hay, esto es un cálculo de porcentajes y nos ha dado este número, pero podría haber sido 100 abajo, 100 arriba o distinto. Aproximadamente unos 36.000 médicos en activo, pero aparte hemos de tener en cuenta que el programa asistencial tiene de universo a los 134.000 profesionales de la salud que hay en Cataluña trabajando y que por lo tanto la dimensión, ¿no?, de la avalancha que podemos llegar a tener si se activaran todos a la vez con esos porcentajes del 10-14%, podemos morir de éxito. Ya vieron los números aproximadamente que la doctora Braqueas proyectó, hay en torno a unas 500, actualmente 600 historias clínicas activas, esto va fluctuando, hemos tenido una tendencia relativamente estable entre 120 y 140, pero últimamente estamos en torno a 160, 170 o hasta 180 casos nuevos al año, y de otras profesiones sanitarias pues, unas 400 historias clínicas y en torno a unos 80 casos anuales incidentes. Y el resto de números ya los comentó la doctora Braqueas, y esta es la gráfica a la cual hacíamos referencia y es la segunda vez que la ven, pero que ahora ven exactamente cuáles son las vías de acceso y qué significa dentro de lo que es cómo están conceptualizadas, si es una autorregulación del propio profesional o es el colegio el que insta a la regulación. Básicamente las líneas de abajo son las que el colegio ha de intervenir y en esta el colegio no tiene conocimiento salvo situaciones muy excepcionales. La edad de acceso, aquí vemos que tenemos un aumento reciente, es un corte de los últimos años, en la que menores de 30 años tenemos una avalancha importante de médicos recién acabados que vienen y más mujeres que hombres. Esta diapositiva también la vieron, esta vez hice el esfuerzo de traducirla al castellano, pero igualmente la saben. Esa es la versión fácil, ¿eh? Yo tengo que decir que yo en el año 88 llegué a Barcelona, no tenía ni idea de la existencia del catalán, yo hablaba hebreo y castellano al estilo argentino y de repente me encontré en la escuela con 12 años y otro elemento que es curioso, acá la rana René se llama René, en España se llama Gustavo, imagínense el trauma. Solo aviso, intenten llegar a un país y ser un referente cultural como este. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué situaciones complejas nos podemos encontrar? Aparte de llamarnos Gustavo en España con 12 años. Pues las denuncias, donde el médico puede reconocer o no su situación,
situaciones de riesgo pues, en un acceso voluntario, ¿no? Que se torna distinto al manejo clínico habitual, un acceso voluntario que incumple, ¿no? Que de repente desaparece y la situación que parecía controlada se puede volver incontrolada. Cuando hay trastorno de personalidad, que esta es una situación muy complicada, porque esto no es una enfermedad psiquiátrica tratable, es una persona disruptiva en la organización muchas veces. Lo que pasa es que a veces se mezclan muchas cosas, ¿no? Y a veces nos llegan quejas de organizaciones donde hay un profesional que al final el diagnóstico, después de una evaluación pericial, es que hay un trastorno de personalidad. Eso no es tan fácil de gestionar, siempre es una piedra en el zapato a la hora de dar respuestas definitivas a una demanda, ¿no? Cuando hay detrás un problema laboral o profesional que no es un trastorno, sino que están externalizando un problema dentro de una organización y utilizan el colegio de médicos como una herramienta de fuerza para desequilibrar una situación que está encallada dentro de la organización. Antes lo he comentado con alguien, cuando el colegiado no ejerce. Es un médico que está colegiado, pero que se dedica a la investigación clínica y no ve enfermos de ratas o tiene becarios. Pero no maneja enfermos y no tiene una vocación asistencial. Y eso nos hemos encontrado que es un problema, porque realmente la parte regulatoria ahí tiene nulo efecto sobre ese profesional. O cuando hay problemas de competencia profesional. Y por lo tanto, eso también es una situación en la cual, una vez hemos hecho toda la atención requerida y hemos diagnosticado un paciente de una patología que se ha estabilizado, pero detrás hay un profesional que está vacío de competencias y que en el entorno laboral sigue generando problemas y que la solución no es la disciplinaria por la vía del programa de control de praxis, sino que es la formación. Y cuando hay patología invalidante o no rehabilitable. Bueno, y que voy acelerando. Cuando las cosas van mal, ¿quién debe actuar? ¿No? ¿Quién se hace responsable del médico que no está en condiciones para ejercer? ¿Y cómo se concilia asistir a un profesional y proteger a la población de un daño potencial? Que es un poco el encargo que hacía Juan cuando hablamos por teléfono y me planteaba los dos temas que quería que tratáramos. Pues bueno, cuando tenemos situaciones difíciles tenemos una comisión precisamente para los casos difíciles. No nos hemos roto la cabeza imaginando nombres más adecuados porque nos parecía bastante explícito y clarificador. ¿Qué funciones y funcionamiento tiene? Pues analiza y asesora en casos complejos a petición del equipo terapéutico, de la unidad de acogida que a veces puede detectar situaciones de riesgo, y de la Junta de Gobierno, puede ser que también le llegue información de otra fuente y sea consciente de que es un médico que está dentro del programa con contrato terapéutico y está dando problemas. Se ha de decir que los médicos que firman contrato terapéutico, la Junta conoce sus nombres, básicamente porque se ha de vincular al número de colegiado y es una medida colegial. Pero, de hecho, en el momento de la firma muchas veces vemos que los psiquiatras tampoco saben con quién estamos firmando porque no acaban de asociar los nombres que utilizamos. Pero en la comisión de casos difíciles se utiliza el nombre ficticio. De hecho, la Karma Bule, que es la que suele coordinar las reuniones a nivel técnico, es la que explica la historia y que busca el mejor curso de acción y necesidad de comunicar el caso de manera explícita al colegio. La composición, pues está la coordinadora de la unidad de acogida, un miembro de la Junta de Gobierno, que en este caso soy yo, el presidente de la Comisión de Odontología, la asesoría jurídica, el director del programa del PAIM, el director clínico de la Clínica Galatea, el psiquiatra a cargo del caso, trabajo social. Aquí me doy cuenta a Enrique, que es el responsable de coordinar el programa de trastorno mental severo y que los tiene a todos bien vigilados. Pero incluimos desde hace un año, trabajador social y un experto en medicina del trabajo, porque muchas de
decisiones tienen que ver con las situaciones que se pueden o no adaptar en el entorno laboral, y también analizar el impacto que puede tener respecto de todo el núcleo familiar a una de las decisiones que podemos tomar a nivel regulatorio. Esta persona puede estar en una situación de mucha vulnerabilidad, y por mucho que queramos regular, que el impacto, cómo coordinamos la necesidad de equilibrar una ayuda para que ese impacto no sea dañino para todos los demás. Entro en el contrato terapéutico, que es lo más singular que les tengo que explicar, y después quedo a disposición para preguntas. ¿Cuándo hacemos un contrato terapéutico? Por la parte del psiquiatra es evidente que cuando se le plantea una situación de riesgo, sea bajo la justificación clínica que sea, nos lo comunicará, nos lo justificará con un informe, y nosotros lo plantearemos, yo lo explico delante de la Junta, y se acuerda un acuerdo de Junta de Gobierno de firmar un contrato terapéutico, pero sobre todo situaciones donde hay negación de la enfermedad o para realizar el tratamiento, severidad de los síntomas, inestabilidad de la enfermedad o hay un claro riesgo de mala praxis, pero sobre todo en el caso de los anestesistas, cuando el entorno con alto riesgo de contacto con los tóxicos a los cuales es adicto, pues evidentemente obliga a firmar el contrato terapéutico, y sobre todo lo que apunto en la última línea, el colegio puede imponer medidas especiales. Eso significa pues, que podemos limitar el acceso a determinadas áreas del centro hospitalario, limitar las guardias, limitar los turnos nocturnos, que en el fondo puede parecer una imposición colegial, pero muchas veces está basado en algunas medidas que el propio terapeuta nos recomienda y que fuerza a que el entorno laboral adapte el lugar de trabajo, respete los turnos de trabajo que son prudentes para ese profesional, y por lo tanto es un requerimiento que el propio colegio le hace al centro de trabajo, y más vale que lo cumpla. ¿Quiénes firman el contrato? El médico enfermo, el psiquiatra, el representante de la Junta. En este caso soy yo la mayoría de veces, pero desde hace poco se ha incorporado la doctora Mirabet, que es la vicesecretaria, y ocasionalmente algún otro miembro de la Junta de Gobierno ha firmado algún contrato terapéutico. El contrato tiene una vigencia de 6 meses, perdón, me dejo al tutor o colega que firma también el contrato. Algunos firman contratos sin tutor, porque algunos trabajan solos en un entorno donde no hay posibilidad de incorporar un tutor. Alguna vez, muy excepcionalmente, hemos firmado con algún familiar, con resultados alguna vez dispar. Pero bueno, en definitiva el contrato tiene una vigencia de 6 meses, al cabo de los cuales se tiene que hacer una reevaluación por parte del clínico, por parte del propio tutor que evalúa en un informe si ha habido alguna incidencia, y se hace una reunión en la cual se explicita, se vuelve a firmar el contrato para poder mantenerlo vigente si se considera que es necesario. Hemos firmado... Esta diapositiva se ha colado, perdón. Hemos firmado 310 contratos terapéuticos desde el año 1998 hasta el 2018. Fuera de Cataluña se han firmado 28 contratos. En el año 2018 ya vieron que en el área de regulación de la praxis se tomaron 37 acuerdos. No significa que sean 37 médicos diferentes, cada 6 meses renovamos contrato terapéutico, con lo cual es posible que en un mismo médico caigan 2 contratos en el mismo año. De hecho, son 22 médicos con contrato terapéutico activo en ese año, y 4 que firmaron por primera vez. En este año no se tomaron ninguna medida disciplinar, pero les llevo al 2017, donde excepcionalmente tomamos 2 medidas disciplinares y tuvimos un caso de un ingreso involuntario. También es excepcional que una institución fuerce a un ingreso involuntario, pero es curioso que este caso empieza en una charla que fuimos a hacer en un ambulatorio, y de esa charla se nos acerca alguien, nos dice que tienen una doctora, sí, esa que hizo una pregunta rara, y a partir de ahí se puso en marcha la maquinaria. Una mujer que estaba separada, que tenía la custodia compartida con el exmarido, y que estaba en una situación inestable, y se precipitó más todavía cuando recibimos una llamada del exmarido preocupado por la situación. Ahí los servicios jurídicos acudieron a Fiscalía y al juez para pedir un ingreso involuntario, que se concedió, y la doctora hizo
hizo un ingreso involuntario en un hospital con unidad para internamiento involuntario y posteriormente se trasladó a la clínica y que se ha rehabilitado, ha firmado contrato terapéutico y está en activo. Lo que decís, perdón, Gustavo, que era un cuadro paranoide con riesgo para los menores, porque están incluidos en la temática delirante, y riesgo con los compañeros de trabajo y los pacientes que atendían, o sea que era un cuadro florido, ¿no? Nula conciencia de enfermedad. Lo que quiere decir que esta profesional al final, esto es como en el fútbol, una pelota que quedó ahí en medio y nadie corría a por la pelota y al final tuvimos que salir a socorrer la situación, sobre todo alertados por la situación de los menores. Esta gráfica también la vieron, estos son los casos que ha habido y la diferencia con respecto de la gráfica de los ingresos voluntarios. No hace falta insistir, estos son las casuísticas, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, la mayoría son hombres, porque detrás sobre todo lo que vemos es que hay trastorno de dependencia a sustancia. Esta es la diferencia entre los médicos hombres y mujeres que tienen patología que requiere contrato terapéutico. Y esta les dejo con la diapositiva de las especialidades que se van mirando. Y si hay alguna pregunta, necesitan alguna aclaración, estoy a disposición. Una pregunta de curiosidad. ¿Cuánto es el tiempo de demora desde que el paciente médico llega al colegio médico y de ahí comienza el tratamiento? ¿Cuántos son los tiempos de demora? Cuando un médico llama al centro, al call center y pide atención, depende muchas veces de la patología según quién es el referente, pero en un par de semanas la mayoría de veces está siendo atendido, ¿no? Tenemos ahora compromiso, porque como somos proveedor de salud, tenemos compromiso, tenemos un indicador de calidad que tiene que ser menor o igual a 7 días, ¿no? Y entonces los casos de suicidio se tienen que cumplir administrativamente. Cuando hay vacaciones, los psiquiatras de consultas externas nos implicamos personalmente para intentar cumplir la semana, a veces son medias anuales, pero ahora ya estamos en una semana. Y el suicidio además es que es una de las partes que vamos, para cualquiera en una semana tiene que ser muy psiquiatra. En Uruguay nosotros tratamos de que sea en la misma semana, dentro de lo posible, en la medida que, bueno, que por suerte todavía no son tantísimas las llamadas, las podemos cubrir, tratamos de que sea en la misma semana. Buenas tardes, te hago dos preguntitas, quizás alguna sea para mañana en la misa que haya. Porque venimos hablando del paciente y todo lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinario. Es decir, ustedes, y me voy para el lado de los equipos, no para el paciente, ustedes cuando hacen la selección de inducción, ¿refieren a algún perfil particular de los profesionales? Digo como ejemplo, ¿no? Un perfil determinado de profesional. De profesional para el equipo asistencial de la clínica. Exacto. Es decir, y después obviamente en la inducción deben tener que bajar todo este bagaje de información de cuál es la filosofía. Pero digo un ejemplo. Bueno, soy de Argentina y nosotros estamos con una corriente psicoterapéutica más lacaniana y freudiana. Y cuando disertaba Enrique, hacía mención al focalizado, quizás vamos más para el racionalista, cognitivo-conductual. A eso me refiero, ¿sí? Cuando hacen la selección, determinan cierto perfil de psicoterapeuta. A ver, es innegable que el equipo fundador del equipo asistencial nace del equipo de psiquiatría del Hospital de Vallebrón, que es uno de los referentes a nivel de la ciudad y del país en psiquiatría. Pero es evidente que la selección tiene que tener, más que no voy a entrar en hablar de la corriente de base científica, sino que la concepción que ha de tener a nivel de qué está haciendo ahí, más que hacer de psiquiatra puro, sino que está dentro de un programa de control de praxis. Y ha de tener muy claro, y es quizá el elemento más importante a la hora de tener presente.
yo estoy ejerciendo la psiquiatría, estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer a nivel de competencias, pero he de tener siempre el piloto encendido de riesgos, protección a terceros, necesidad o no de comunicación y ser capaz de manejar ese equilibrio y a la vez mantener este vínculo terapéutico que no es nada fácil, y eso requiere pues unos profesionales que tengan ese punto de equilibrio muy claro. ¿Tienen algún equipo para atender las emergencias? Las emergencias psiquiátricas. Tenemos suicidio, crisis paranoia, como dijo la doctora, de entrada. Lo ve, por supuesto, el personal de guardia, pero ya tienen algún equipo de emergencia para que se haga cargo, o sigue teniendo una demora larga como son 2 semanas. No, o sea, cuando hay un caso, o sea, los 7 días es el máximo, o sea, la visita se da de menor o igual a 7 días, o sea que si es un caso muy urgente, se activa la visita, pero nosotros funcionamos con visita programada. Cuando hay emergencias psiquiátricas, cuadros psicóticos agudos o que requieren ingreso involuntario, lo que nosotros, para preservar la confidencialidad, puesto que el Hospital Vall d'Hebron fue el germen del que nació el programa, derivamos a la unidad de urgencias de psiquiatría de Vall d'Hebron, donde se puede iniciar, si es preciso, un ingreso involuntario. Una vez que la situación está más estabilizada, contenido el riesgo agudo, se procede, el paciente suele pedir, porque claro, las unidades de psiquiatría públicas no tienen las comodidades que tiene nuestra unidad, ¿no? Entonces, una vez que, digamos, la patología psiquiátrica aguda y que puede alterar el juicio de realidad y entonces implica un involuntario o hay un riesgo notable, baja, entonces ya puede ingresar. Sí que es verdad que nosotros hemos ingresado a pacientes a veces con riesgo de suicidio, pero no riesgo inminente, porque la consulta tiene sus limitaciones. En otras comunidades autónomas más pequeñas, como por ejemplo en el País Vasco, cuando se dan situaciones, ellos nos derivan al paciente cuando está más estabilizado para que pueda hacer un trabajo de adicciones, pero cuando están descompensados y para en aras a proteger la confidencialidad, que a lo mejor aquí se puede hacer, lo que se intenta es que, como muchas veces el médico le corresponde de hospital el sitio donde ejerce, entonces va a ver allí todos sus conocidos y tal, lo que se intenta es, pues por ejemplo, si es de Vitoria, ingresa agudo en Guipúzcoa, o sea, ingresa en otra provincia donde no le conoce. También tenemos pacientes, por ejemplo, nosotros no tenemos terapia electroconvulsiva y a veces tenemos pacientes que tienen necesidad de ello. Entonces, tenemos una unidad de referencia de terapia electroconvulsiva, salvo que el médico ejerza en ese hospital. Nosotros tenemos una unidad de Elche, que es una unidad muy buena de depresión resistente, y entonces le pasamos a otro hospital, ¿no? Eso probablemente, porque digamos el trabajo que hacemos es más voluntario, con una cierta conciencia para poder trabajar a nivel psicoterapéutico, pero bueno, eso es un poco la línea. No sé si Enrique quería comentar. Nosotros desde hace años, puesto que somos cuidadores de los cuidadores de los que cuidan, tenemos supervisión grupal de equipo y de casos una vez al mes con un supervisor externo. Y aconsejamos que las personas que trabajan con nosotros lleven una vida saludable, no hay consumo de sustancias, por supuesto, y que hayan hecho, que en España no es común, porque aquí en cambio yo creo que en Uruguay, en Argentina, o en muchos países, ¿no? En Chile también me imagino, mucha gente ha hecho un proceso psicoterapéutico, ¿no? Personal, también es recomendable, en España no está todavía muy extendido, pero también lo ponemos de condición, y luego que tengan familiaridad con el manejo de las adicciones, porque en este caso estamos con adicciones a sustancias, pues por ejemplo el fentanilo, que no son las adicciones habituales, y luego que sean personas compasivas, bueno, ya digamos sutilezas que hacen más fácil que el médico que pide ayuda se sienta acogido por el otro, no juzgado, ¿no? Y eso ya entra en el ojo del que va diciendo al compañero, ¿no? Para que pueda entrar en hacemos un rodaje previo, yo les he hecho un discurso tremendo, les doy toda la información, les mando mucha bibliografía, ahí se piensan si van a entrar o no, esta está loca, pero hacemos un entrenamiento previo y también por las cuestiones de praxis, que ya lo buscamos. No sé si Enrique, desde el punto de vista filosófico de la psicoterapia... Muy puntuales, porque sé que mañana nos extenderemos y la supervisión que hablaba Dolores, a los últimos años hemos tenido 2 supervisores
que los cambiamos porque pensamos que es bueno conocer la visión de distintos modelos de los problemas, ¿no? Hace unos 4 años tuvimos al doctor Guillem Fesser, catedrático, que lo he nombrado. Él tiene una visión sistémico-constructivista, muy poblacionalista, y estuvimos trabajando esta visión. Estos 2 últimos años hemos tenido al doctor Colina, que tiene una orientación más psicodinámica, de trabajo con la meditación y la terapia basada en la transferencia. Lo que sí, señalaba también lo que es muy importante es que tengan conocimiento de las especificidades del personal sanitario. En el programa SEPS de psicoterapia, ahora vamos a abrir seguramente la posibilidad de incorporar más profesionales que trabajen con profesionales. Estos profesionales trabajan fuera de la clínica, en sus consultas privadas, y vamos a crear una formación que a la vez sea acreditativa para que esas personas conozcan las características del médico y de los otros profesionales sanitarios. Bueno, muchas gracias, Gustavo.